Muy buenas, soy el doctor Nelson Ortega y continuaremos con el tema COVID. En esta ocasión hablaremos de los siguientes puntos. Los puntos a tocar son screening universal de SARS-CoV-2, preeclampsia-like syndrome, hablaremos del tiempo de incubación y contagio y el cuidado con los asintomáticos, los estadios de la enfermedad y los posibles abordajes de tratamiento, y el uso de los anticoagulantes como parte de la terapia de estos pacientes. La imagen de inicio hace alusión a este estudio que se realizó en dos hospitales en la ciudad de Nueva York en un momento crítico de esta pandemia. El 13 de marzo tuvieron su primera paciente con COVID obstétrica. Ellos decidieron tomarle muestra de hisopado a todas las pacientes las cuales tuvieran síntomas, en especial la fiebre, que categorizaban como 37.8. Sin embargo, se dieron cuenta que muchos de sus colaboradores comenzaron a quedar expuestos y comenzaron a estar enfermos de COVID, por lo que decidieron el día 22 de marzo iniciar un screening universal, tomándole muestra a todas las pacientes que eran admitidas a la sala de labor, asintomáticas o sintomáticas. 43 pacientes fueron positivas por COVID-19 entre el 13 de marzo y el 27 de marzo. Esto incluía 14 pacientes, las cuales habían llegado asintomáticas a la institución y lo que equivale a un tercio de las pacientes positivas. Algunas de ellas inclusive se fueron asintomáticas a su casa. Otras desarrollaron los síntomas a los 2 o 3 días de su hospitalización. Inclusive hubo una la cual necesitó terapia intensiva. Las enseñanzas de esto a continuación. Una de las enseñanzas es que si detectamos una paciente con un cuadro infeccioso, una complicación respiratoria o un problema perinatal como corioamnionitis, fiebre o alguna dificultad para respirar en cualquier paciente a la cual no se le ha hecho el test, hay que incluir el diagnóstico de COVID como parte del diagnóstico diferencial a la vez que hacer la prueba. Realizar la prueba no solo a las pacientes sintomáticas, sino a cualquier paciente que ingrese a la institución beneficiará no solamente a las pacientes y sus familiares, sino también al personal el cual lo va a atender. El mismo grupo de Nueva York hizo alusión en el New England Journal of Medicine su estudio 2 semanas posteriores a este anterior, del 22 de marzo al 4 de abril, donde hicieron un hisopado a 215 pacientes, de las cuales 4 de ellas tenían síntomas como fiebre, entre otros, y las 4 marcaron positivo. El resto, 211, también se les hizo un screening universal, o sea, se le hizo el test al momento de la admisión sin tener ningún síntoma, de las cuales 29 fueron positivas. Esto equivale a un 13.7%. Eso dice que de las 33 pacientes positivas, 29 eran totalmente asintomáticas, siendo un 88% de las pacientes. Esto también hay que mirarlo con cuidado, ya que depende de la prevalencia de la enfermedad en ese momento, hablando de tiempo, y en ese lugar, hablando de región geográfica. Sin embargo, sí nos hace llamar la atención en que la prevalencia de la infección puede estar muy por encima de lo que está siendo reportado. El beneficio de realizar un screening universal o un test universal a todas las pacientes que llegan a la institución nos permite a nosotros mejorar lo que es las medidas de aislamiento, la colocación de la cama de estas pacientes, informar al equipo de neonatología y también decirles a nuestros colaboradores del equipo de protección personal que deben de utilizar con estas pacientes. Esto va a mejorar y proteger tanto a las madres, niños y equipo de salud. Tengo que darle crédito al simposio de la Fetal ID de Barcelona y esto que me llamó mucho la atención, el preeclampsia-like syndrome.
Ellos tuvieron 27 casos COVID positivo mayores de 20 semanas, de los cuales un 25% de ellos presentaban algún signo que les impresionaba algún tipo de síndrome de HELP. De estas dos pacientes, las cuales clínicamente se clasificaron como preeclampsia, la única que al final marcó como preeclampsia por medio de la relación SFLIT-PLGF fue solo una de ellas, y es la que tienen en círculo, con una relación en 423. Como ven, muchas de las pacientes pueden tener alteraciones propias, como el dímero D, que a las transaminasas, son alteraciones propias de la patología por COVID, pero eso no significa de que sea preeclampsia, y que tal vez el único recurso que tenemos, aparte de una clínica, va a ser una relación SFLIT-PLGF para definir si una paciente es preeclampsia o no e interrumpir el embarazo. Y hablando un poco sobre el tiempo de contagio, transmisibilidad, incubación, en especial en asintomáticos, traigo este artículo. Ellos introducen que la mujer embarazada podría ser más susceptible por los antecedentes que tenemos de los virus previos SARS, MERS, influenza, en donde los cambios adaptativos del embarazo las hacen un poco más susceptibles, aunque no se ha comprobado en este momento. Ellos se dieron cuenta que la carga viral aumentaba su pico máximo el día o antes del inicio de los síntomas, y que usualmente el periodo transmisible o contagioso ocurría en este momento. Por lo que hay que tener mucho cuidado con el potencial transmisor de estas pacientes asintomáticas 2 o 3 días antes del inicio de los síntomas, para poder entonces contener este problema. Con respecto a cuándo vamos a estar curados de este virus, algunos dicen que el término puede ser entre 21 y 28 días, pero con mayor seguridad 28 días será suficiente. Y les dejo esta tabla que yo utilicé en mis presentaciones previas, con prácticamente todos estos datos, cuándo tomar la muestra, qué tipo de muestra. Seguimos. En adición a lo que acabamos de comentar, pude escuchar este webinar de los colegas de China, en donde podemos ver diferentes tipos de estudios radiológicos realizados en pacientes, donde muchos de ellos son casos bien interesantes. Miremos. Paciente joven de 22 años, tuvo una reunión en Wuhan. Los únicos síntomas que tenía, fiebre, eso sí, de 39,6, no tenía ningún otro síntoma. Al paciente se le hizo la prueba, la cual salió negativa el día 1. Aparte de la fiebre sin síntomas, se le realizó un CAT en donde ya se veía algún infiltrado en el mismo. 3 días después, al día 4, la prueba seguía saliendo negativa, el infiltrado comenzaba a aumentar, y no fue hasta el día 7 en donde la prueba marcó positiva con este grado de compromiso al pulmón. 3 días después, en el CAT, se veía menos infiltrado y la prueba negativa. 37 años, médico en un hospital. Había tenido alrededor de 12 días de contacto con pacientes COVID-19 positivos. Tuvo fiebre por 2 días consecutivos, se le hizo la prueba, el cual salió negativo. También se le hizo un CAT en ese momento que tuvo fiebre, el cual realmente no se encontraba un infiltrado importante. Sin embargo, al día 9 del inicio de los síntomas de la fiebre, comenzó con fiebre y tos, y entonces sí se ve un infiltrado. La prueba siguió siendo negativa. Mujer embarazada de 28 semanas, 26 años. Acudió al médico por fiebre de 38,5, prueba COVID positiva. Al inicio con un cuadro leve, sin embargo en el CAT se podía ver múltiples infiltrados tipo vidrio esmerilado y consolidación, el cual progresó a un cuadro severo que involucró ambos campos pulmonares. Hablemos de los estadios de la enfermedad y los posibles abordajes que han escuchado como formas de tratamiento. 81% de las pacientes van a tener un cuadro leve,
pero un pequeño grupo de los pacientes van a continuar y progresar a una falla respiratoria, shock séptico y disfunción multiorgánica. Al inicio, por culpa del virus, y posteriormente por nuestra propia reacción del hospedero. Quiero que le presten atención a esta gráfica. Aquí se ven los diferentes estadios de la infección. El estadio 1 es el estadio donde ocurre la inoculación del virus y donde se establece la enfermedad. El SARS-CoV-2 se une a su receptor, el AC2 o de la enzima convertidora angiotensina 2, el cual se encuentra en el pulmón, en el intestino y en el epitelio vascular. Este es el momento en donde podemos realizar la prueba de PCR respiratoria. También se le puede mandar algún tipo de radiografía de tórax y un conteo de blancos y pruebas hepáticas. En el conteo de blancos debemos ver una linfopenia con neutrofilia sin ninguna otra anormalidad específica. Este es el momento en donde terapias antirretrovirales como el remdesivir se han visto de gran beneficio para estos pacientes y para mejorar y reducir la duración de los síntomas. Los pacientes que se quedan en este estadio usualmente tienen un pronóstico excelente. En el estadio 2 hay un compromiso pulmonar. Esta fase se divide en 2A y 2B. Hay una multiplicación viral importante y una inflamación localizada del pulmón. Aquí es donde el paciente desarrolla la neumonía viral, tos, fiebre y puede llevar hipoxia. Los laboratorios en sangre van a reflejar una linfopenia, transaminasas elevadas, van a haber marcadores sistémicos de inflamación elevados también, aunque no tan importante. En este momento todavía podemos continuar con terapias antivirales como el remdesivir, claro, dentro de un contexto de prueba o trial. Si hacemos una procalcitonina puede salir normal o baja. Sin embargo, el uso de los esteroides en este punto sin hipoxia se deben de evitar. Cuando la hipoxia se instaura y el paciente requiere respiración mecánica, los antiinflamatorios como los esteroides van a ser de gran ayuda y deben de ser utilizados. En el estadio 3 ya hay una inflamación sistémica, ya hay un síndrome hiperinflamatorio extrapulmonar y los marcadores sistémicos de inflamación están muy elevados. Los que han escuchado algunos estudios incluyen la ferritina, el dímero D. Estos valores están significativamente elevados, también troponinas y que son algunas enzimas cardíacas pueden estar elevadas, donde ya hay una infección o una respuesta al miocardio. En este momento, en donde hay una difusión multiorgánica, el uso de los esteroides es justificado. A la vez se utilizan inmunomoduladores como el tocilizumab, que son inhibidor de la interleucina 6. El uso de anticoagulantes en esta enfermedad también ha sido una nota importante descubierta en estudios en China. Ellos descubrieron que aquellos pacientes que no sobrevivían y que llegaban a una falla multiorgánica usualmente tenían marcadores relacionados con la fibrina elevados, como el dímero D y los factores de degradación de la fibrina. Estos fueron los únicos los cuales fueron significativamente elevados en este estudio. Con respecto a este artículo, entonces se comenzaron a utilizar anticoagulantes para disminuir la mortalidad en los casos severos de COVID. Puntos importantes: a los 28 días la mortalidad era mayor en los pacientes que no utilizaban la heparina. También se ve que hay un mejor pronóstico en aquellos pacientes con COVID severo y que no desarrollan coagulopatía si utilizan la heparina. Aquí vemos los dos brazos donde la mayoría de los pacientes que fallecen son aquellos que no utilizaban la heparina, y aquí se ve en un gráfico los pacientes en azul, los que usaron la heparina, y en rojo los que no la utilizaron, en un rango de 28 días de fatalidad y mortalidad. Abajo vemos el grupo de pacientes SIC, que es un score que se utiliza cuando el paciente ingresaba, que incluía algunos datos de los factores de coagulación del paciente, si era SIC positivo, si era SIC negativo, y DD, dímero D, valor del dímero D por encima del valor límite superior.
y donde se ve en general que aquellos pacientes que utilizan la heparina les va mejor.